Es, como lo habrán recibido en la invitación, el pecado imperdonable. Y vamos a seguir, ya falta muy poquito para terminar con el estudio de la primera carta de Juan. Así que vamos a abrir nuestras Biblias allí en Primera de Juan, capítulo 5. Y los versículos en los cuales vamos a estar meditando es versículo 16 y versículo 17. El título, como le dije, el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Será que un cristiano puede cometer el pecado imperdonable? ¿Puede un verdadero creyente cuya salvación es eternamente segura en Cristo todavía ser culpable de blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Es la blasfemia contra el Espíritu Santo lo mismo que entristecer al Espíritu Santo? Vamos a leer el pasaje de hoy. Dice así: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vamos a estar pensando en 3 puntos en esta tarde. El primero es que toda injusticia es pecado. El segundo punto, vamos a estar viendo el pecado de muerte, ¿cuál es? Y en tercer lugar, el pecado no de muerte. En primer lugar, entonces, toda injusticia es pecado. El pecado no de muerte, ¿cuál es? Y el pecado de muerte, ¿cuál es? En primer lugar, este punto es un poco breve. Vamos a estar viendo lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. En el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado, o sea, todo pecado es una violación a la ley divina. Por lo tanto, que es una afrenta contra Dios. Y es necesario confesarlo. Como dice Primera de Juan 1:9, que hemos estado estudiando este pasaje. El primer paso hacia el perdón es la confesión. Por eso dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Entonces, debemos por lo tanto confesarlo, pero también debemos abandonarlo. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa, y aquí aparece otra acción, y se aparta, alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Podemos decir que es propio de la naturaleza humana esconder el pecado o pasar por alto los errores propios, no así los errores de los demás. Pero los errores propios tratamos de ignorarlos y pasarlos por alto. Sin embargo, es difícil aprender de un error que no se reconoce. ¿Y qué hay de bueno en un error si no nos enseña algo? Para aprender de un error, por lo tanto, nosotros tenemos que admitirlo, tenemos que confesarlo, tenemos que analizarlo y llevar a cabo los ajustes necesarios para que no vuelva a suceder otra vez. No tenemos que llamar tampoco al pecado error. Dijimos que es una afrenta a Dios, es una violación a la ley divina. También podríamos definir así: todo pecado es una injusticia. Toda injusticia, ¿qué es? Una violación de la justicia. ¿Y quién es el que establece la justicia? Dios.
el justo. Él es quien establece. Pero también la Biblia nos habla allí en Santiago 4:16 que pecado es también no hacer lo bueno que se sabe. El pecado, entonces, por lo tanto, es por comisión y también por omisión. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y así vamos a pasar a nuestro segundo punto. Creo que la palabra de Dios es muy clara cuando dice esto: toda injusticia es pecado. Por lo tanto, no debemos considerar el pecado, lo debemos considerar con la gravedad que debe ser considerado. Estamos ofendiendo a un Dios que es 3 veces santo. Y es necesario confesar, pero también es necesario la segunda acción, apartarse y aprender para que no se vuelva a repetir el mismo pecado. El segundo punto, como le decía, vamos a hablar del pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿Qué quiere decir el versículo 16 en esa segunda parte? Para poder comprender, siempre que tenemos que hacer, considerar el contexto en el cual se encuentran estos versículos. Y así podremos explicarlo bíblicamente. Recordemos que Primera de Juan fue redactado luego de la división en la iglesia. Los que causaron la división eran los anticristos. Ellos no predicaban a Jesús, ¿recuerdan? Al Jesús de las Escrituras. Por lo tanto, no se sometían a la palabra de Dios. Y decidieron salir de la iglesia y formar una nueva iglesia, pecando así contra Dios y contra la iglesia. Dice Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El contexto, por lo tanto, nos revela el verdadero significado de esta expresión cuando habla del pecado de muerte. Los que se habían ido fueron los que habían cometido el pecado de muerte, no los creyentes regenerados que habían quedado en la iglesia. Por lo tanto, aquí Juan, tenemos que saber que él no está acusando a la iglesia de cometer el pecado imperdonable. Está hablando de los rebeldes, de los que inventaron a un nuevo Jesús. Por el contrario, aquí Juan está consolando a la iglesia. ¿Recuerdan el propósito general de la carta? Que el creyente pudiera gozar de la seguridad de su salvación, de que sus pecados fueron perdonados. Entonces, aquí Juan no anima a orar, porque dice, leemos el pasaje ahí, dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces Juan está diciendo, no los está animando, no está animando a la iglesia a orar por los falsos maestros, que después de experimentar el Evangelio, después de estar allí experimentando la comunión con la iglesia, se vuelven enemigos de Cristo. Yo quiero que veamos 2 pasajes paralelos que hablan sobre el pecado imperdonable. Quiero que vayamos allí a Mateo capítulo 12, versículos 32. Y el otro pasaje se encuentra en Hebreos 6, así que lo podríamos tener preparados también. Mateo 12, 32. Dice así, Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Según el Señor Jesucristo,
¿Cuál es el único pecado imperdonable de acuerdo a lo que acabamos de leer? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Leamos Hebreos 6, los versículos del 4 al 9. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Quédense tranquila que vamos a ir explicando esta palabra. El contexto del primer pasaje de Mateo 12 es el siguiente. Jesús está echando fuera demonios. Los fariseos que detestaban a Jesús, ¿qué hacen? Inventan una calumnia, diciendo que Jesús está echando fuera demonios por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. El pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, es atribuirle a Jesucristo las obras de Satanás, atribuirle al Espíritu Santo las obras de Satanás. Ante esta manifestación del poder y la gloria del Hijo de Dios, ellos decían que Jesús hacía eso por el nombre y con el poder de Belcebú. Allí en el versículo 24 de Mateo 12 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Cuando la Biblia habla del pecado imperdonable, está hablando, por lo tanto, de un pecado deliberado, premeditado, de aquellos que han sido expuestos a la luz en numerosas ocasiones. Los fariseos estaban presentes cada vez que ocurría un milagro, cada vez que Jesucristo sanaba a alguien. Ellos sabían, la luz estaba frente a ellos. Cristo es la luz. Cada domingo, desde este lugar, desde este púlpito, todos ustedes y más personas son expuestos a la luz una y otra y otra y otra vez. Dice, cuando hablamos de blasfemia, por lo tanto, contra el Espíritu Santo, como les decía, no es un acto suelto, no es un acto único, sino de un pecado que nace de un corazón endurecido, de un corazón que ha visto la luz, pero que ha escogido la oscuridad. Así como les decía que cada domingo todas ustedes y otras personas se les expone la luz. Hay diferentes decisiones que cada uno toma en su corazón. Unos obedecen y otros desatienden. Entonces, es más que un acto del corazón, es más que un acto, es un estado del corazón completamente endurecido. Es rechazar decisivamente la verdad clara que el Espíritu reveló acerca de Jesús al atribuir sus poderosas obras a Satanás. A pesar de todas las evidencias, en lugar de confesar sus pecados, los fariseos conspiraron contra Jesús. Cada vez más endurecían sus corazones. En lugar de arrepentimiento, había endurecimiento. ¿Cuántos de aquí saldrán cada domingo
con esa misma actitud en su corazón, sin arrepentirse, endureciéndose cada vez más, volviéndose insensibles a sus pecados, condenándose a sí mismos. ¿Por qué las personas se condenan? ¿Porque no lo pueden remediar? ¿Porque Dios es injusto? ¿O porque prefieren el pecado? Juan 3, 19 al 21, les invito a que podamos buscar. Juan 3, 19 al 21 nos va a dar la respuesta a estas preguntas. ¿Por qué las personas se condenan? ¿Porque no lo pueden remediar? ¿Porque Dios es injusto? ¿O porque prefieren el pecado? Dice así Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué se condenan los hombres? Porque prefieren el pecado, prefieren la oscuridad a la luz. Ahora, estudiando este pasaje, había una postura acerca de la interpretación donde este grupo de personas pensaba que había ciertos pecados que son imperdonables, como el homicidio, el adulterio, la fornicación. Y ustedes saben que la Iglesia Católica habla de pecados veniales y pecados mortales, pero en realidad Dios no hace esa distinción. Sí hay consecuencias tremendas para un pecado o para otro. Pero, ¿hay esperanza para un homicida? ¿Hay esperanza para un adúltero? ¿Para un fornicario? ¿Para un ladrón? Esta postura se puede refutar fácilmente con la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de David, quien cometió adulterio y asesinó a Urías, pero Dios lo restauró y lo perdonó porque él confesó, se arrepintió genuinamente de sus pecados. Entonces, ¿hay esperanza? Sí lo hay. Pero cuando una persona endurece su corazón, a tal punto que ha decidido, ha determinado no prestar atención a las indicaciones del Espíritu Santo, no escuchando los ruegos del Espíritu Santo ni sus advertencias, se ha puesto en el camino que lleva a la perdición, ha cometido el pecado de muerte. El pecado imperdonable, como les decía, no es un desliz accidental, impulsivo o descuidado de la lengua. Es repudiar deliberadamente la verdad sobre Jesús. Repudiar deliberadamente sus mandatos. Ignorar sus mandatos es una forma de despreciar los mandatos de Dios. Dios responde a tal rebelión endureciendo el corazón del rebelde y no dándole a esa persona el deseo de arrepentirse y de creer. El pecado imperdonable es imperdonable porque Dios nunca le permite que esa persona se arrepienta y crea. Entonces, este es un pecado que solo los incrédulos pueden cometer. Solo Dios sabe quién ha cometido este pecado. Quizás alguna de ustedes, al escuchar el título de este mensaje, se ha atormentado con esa pregunta, si alguna vez ha cometido el pecado imperdonable. Pero para aquellos que se arrepienten de sus pecados, sin importar cuán grave hayan sido estos, recibirán
el perdón de Dios. ¿Cómo puedes saber si no has cometido este pecado? ¿Cómo saber si tu corazón no se ha endurecido por el pecado? Si aún sientes tristeza, pesar por tu pecado, y escuchas la voz, aún estás escuchando la voz del Espíritu Santo, convenciéndote que has pecado, es que aún no has sido entregada a la dureza de tu corazón. Si estás preocupada por haber cometido el pecado imperdonable, quiero decirte que esta es una señal de que no lo has cometido, porque tienes conciencia, porque te preocupa el pecado. El pecado es una carga para ti, es una aflicción para ti. Los que han sido endurecidos se glorían en sus pecados, se gozan, se deleitan en su pecado. Están orgullosos de sí mismos, de su rechazo a Cristo. ¿Te preocupa el pecado? ¿Te aflige el pecado? ¿Te hace llorar? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por un pecado que hayas cometido? ¿Te has arrepentido genuinamente en esta semana de algún pecado? ¿O sientes remordimiento solo porque fuiste descubierto en alguna falta? ¿Tu llanto fue por haber ofendido a Dios o por las consecuencias que acarreó tu pecado? En Hebreos 12:17, hablando de Esaú, quien había vendido su primogenitura por un plato de lentejas a su hermano, dice así, Hebreos 12:17, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento. Una traducción literal, no encontró lugar para el arrepentimiento, lo cual significa que él no pudo hacerlo. Él no pudo encontrar un lugar en su corazón de arrepentimiento genuino, aunque dice la palabra que lo buscó con lágrimas. Sus lágrimas fueron de remordimiento. Las lágrimas no siempre son un indicador de que la persona se ha arrepentido de todo corazón. Y este es el caso que tenemos aquí de Esaú. Todo pecado, decíamos, es injusticia, por lo tanto, el que se arrepiente de corazón, ¿qué hace luego de arrepentirse? Se viste de la justicia de Dios. Se saca ese ropaje sucio del pecado y se viste de la justicia de Dios, de la vida santa que a Dios le agrada. Comienza a hacer lo bueno y lo recto. Hay un ejemplo en Efesios 4:28. Dice el que hurtaba, ¿qué dice la palabra? ¿Conocen ese texto? El que hurtaba, no hurte más. Pero no solo eso, dice otra cosa, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este es un ejemplo claro de confesión, de arrepentimiento, de dejar de cometer injusticia y de vestirse con la justicia de Dios. No queda solo en un pedir perdón, sino que va más allá. Hay un cambio, un giro de 180 grados. Ya no paso por la calle donde está esa ramera que habla proverbios, que me puede hacer caer, que me puede tentar, que me puede llevar a ofender a Dios. Ya no me acerco a esas compañías que pueden hacerme dudar o caer. Doy un giro de 180 grados y comienzo a andar en los caminos del Señor.
en la vida que a Dios le agrada. Me visto de la justicia de Dios. Arrepentimiento es más que sentirnos mal, es más que pedirle perdón al Señor, es más que reconocer, es cambiar, es empezar a hacer lo bueno, es empezar a hacer lo justo, es luchar todos los días contra nuestros pecados para no ofender a nuestro Dios. El único pecado imperdonable hoy en día es el de la continua incredulidad. No hay perdón para una persona que muere rechazando a Cristo. Quizás diga, yo no rechazo a Cristo, yo creo en Cristo, pero no tienes en cuenta su ley, sus palabras, sus mandamientos. ¿Es acaso esa fe que tienes en Cristo genuina? ¿Es verdadera? ¿O solo queda en un creo que hay un Dios? Creo en Cristo. El Espíritu Santo está obrando en el mundo, sigue obrando en el mundo, convenciendo, dice la palabra de Dios allí en Juan 16:8, de pecado, de justicia y juicio a los que no son salvos. El Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado, de justicia y juicio a los que no son salvos. Si una persona se resiste a esa convicción y continúa sin arrepentirse, entonces está eligiendo el infierno en vez del cielo. Es duro, ¿no? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hechos 16:31 nos dice que el objeto de esa fe es Jesucristo, nuestro Señor. Ese pasaje dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay perdón para alguien que muere sin fe en Cristo Jesús. La buena noticia la encontramos allí en Juan 3:16. Dios ha provisto a su Hijo para nuestra salvación. El perdón se encuentra exclusivamente en Jesús. Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Rechazar al único Salvador es quedarse sin medios de salvación. Rechazar el único perdón es obviamente imperdonable. Dios anima al pecador que siente la convicción de sus pecados. Acercaos a mí y yo me voy a acercar a ustedes. En esta tarde, por medio del Espíritu Santo, Dios sigue implorando, acérquense a mí, acérquense a mí. Crean en mi Hijo Jesucristo, arrepiéntanse de corazón y serán perdonados. Y gozarán de la paz que tanto anhelan, esa paz con nuestro Dios. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice Romanos 5:20. ¿Son muchos tus pecados? ¿Piensas que son demasiados? El testimonio de Pablo es una prueba positiva de que Dios puede y salvará a cualquiera que venga a Él con fe. Quiero que veamos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 17. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia,
en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso, alentador. El Señor estaba pensando en todos nosotros que un día habríamos de creer. Que aunque Él llevaba una vida realmente persiguiendo al mismo Dios, persiguiendo a los cristianos, Él fue rescatado de esa manera de vivir. Fue restaurado y Dios lo usó para su gloria. La promesa de Jesús es que por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Dice Hebreos 7:25. ¿Salvar cómo? Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por eso decimos que un creyente genuino no puede cometer este pecado imperdonable. Porque el Señor, ¿cómo lo ha salvado? Perpetuamente, para siempre. Nuestro Señor nunca fallará. He aquí Dios es salvación mía, dice Isaías, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Amén. Y el pasaje que leíamos de Hebreos, capítulo 6, fue escrito con el mismo propósito que la primera carta de Juan. En Hebreos también hubo una división en la iglesia. Este pasaje no lo voy a explicar en profundidad, pero está muy bueno que lo puedan meditar. Menciona 3 acciones que nos revelan que esas personas que habían causado división verdaderamente no eran creyentes. Dice que fueron iluminados, dice que gustaron y dice que fueron partícipes. 3 acciones: iluminados, gustaron y fueron partícipes. La exposición de la palabra, ¿qué hace? Alumbra nuestros ojos. Gustaron y fueron hechos partícipes. Pero ¿saben qué? Nunca llegaron a la conversión verdadera. Nunca. Por lo tanto, no está hablando de creyentes. Muchas veces se malinterpreta este texto hablando de que la salvación se puede perder. Demas fue iluminado, pero no regenerado. Judas fue hecho partícipe de las obras gloriosas que Jesús había hecho, pero su corazón no fue regenerado. Y podríamos continuar la lista. Saúl, quien experimentó el poder del Espíritu en 3 ocasiones por lo menos, pero su corazón no fue regenerado. El autor de Hebreos usa también una ilustración allí para consolar a la iglesia. El autor habla de que en la iglesia hay 2 tipos de personas. El verdadero creyente nacido de nuevo, que pelea con el pecado, que el pecado le aflige. Y también habla de otro grupo de personas que podríamos llamar anticristos, que en su corazón no son un verdadero israelita, detestan a Dios, no se someten a la palabra. Se inventaron un Jesucristo en sus corazones que hace vista gorda a sus pecados. También nos habla de la buena tierra
que produce buenos frutos. Esos son los creyentes genuinos. La buena tierra produce buenos frutos. La lluvia cae sobre uno y sobre otro, sobre la buena tierra y sobre la mala tierra. Una produce frutos y la otra produce espinos y abrojos. Esta tierra es reprobada por Dios. Quizás en tu vida espiritual puedas estar pasando o pasar por altibajos espirituales. Pero si has creído en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida, tienes que saber que eres del Señor. Y que cada vez que te quieras apartar, Él te va a hacer volver. Y que cada vez que sientas pesar y creas que no puedes acercarte a Dios, Él te va a hacer volver a Él. El cristiano no puede cometer el pecado de muerte. Su salvación es segura en Cristo Jesús. Y el tercer y último punto, allí pensando en la primera parte del versículo 16. Dice, si alguno viere, acá ya está hablando de hermanos, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dijimos que el cristiano no puede cometer el pecado de muerte. Pero el pecado que no es de muerte, sí. Todos los creyentes cometemos pecado que no es de muerte. Dice Primera de Juan, allí nomás cerquita, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, todas las que estamos aquí, aún siendo hijas de Dios, cristianas, todavía pecamos de muchas formas. Incluso entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Pero Dios perdona a los arrepentidos por causa de Jesús. Dice Primera de Juan, allí nomás, capítulo 2, versículo 1, si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es la diferencia con los incrédulos? Que el cristiano peca, pero no practica el pecado. No es un estado constante y deliberado, premeditado, de rechazo, de ignorancia a la ley de Dios, de desatender las advertencias del Espíritu Santo. ¿Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, preguntaba al principio, lo mismo que entristecer al Espíritu Santo? No, no es lo mismo. Hebreos 4, 29 al 31 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Qué entristece al Espíritu Santo? Amargura, enojo, ira, gritos, insultos, toda malicia. Eso entristece al Espíritu Santo de Dios. John Piper dice, cuando entristecemos al Espíritu Santo, Pablo dice que estamos entristeciendo a aquel que nos ha sellado para el día de la redención. Lo que significa que en el mismo sentido como decir que puedes entristecerle, Él está diciendo, estás seguro, estás sellado. Él no romperá ese sello. Él te tiene y te está guardando para el día de la redención. Cuán grande es la misericordia de nuestro Dios.
no abusemos de ella. Este pasaje de Primera de Juan dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si tú ves a un hermano cometer un pecado que no es de muerte, ¿quién tiene que hablarle a ese hermano? Tú le tienes que hablar. Tú te tienes que acercar. Tú tienes que orar por él. Tú tienes que exhortarlo en amor. Tú tienes que animarlo a volverse al Señor. Porque tú lo has visto en un pecado que no es de muerte. Dice Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿La meta cuál es? La meta siempre es restaurar al hermano. Siempre debe ser hacerle bien. Según Primera de Juan, ¿cómo no seguir orando? ¿Cómo no seguir intercediendo en amor por nuestros hermanos? Si Cristo sigue intercediendo por nosotras ante el Padre. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo reaccionas ante el pecado de los demás? ¿Reaccionas con dureza? ¿Y con tus pecados? ¿También con la misma dureza? Debemos orar no solo por nuestras luchas contra el pecado, sino también por la santificación de nuestra iglesia. El Señor quiere un pueblo santo para Él. Un pueblo que anuncie las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo sé que cuesta acercarse al hermano y quizás exhortarlo, pero es una muestra de amor. Puede que el hermano acepte. Y has ganado un hermano, dice la Biblia. Pero puede ser que ese hermano se ofenda. Pero en obediencia a todo, has hecho lo que el Señor te ha mandado. Esto no te convierte en juez de nadie, porque la primera reacción de esa persona puede ser esa. ¿Qué se piensa? Yo peco, como me dijeron una vez, de una manera diferente a ustedes y por eso me acusan a mí. Háblale al necio y te odiará. Háblale al sabio y te amará. Que el Señor nos libre de endurecer nuestros corazones cuando Él nos habla por medio de su Espíritu Santo. Que podamos seguir siendo sensibles a la voz del Espíritu. Cuando nos llame al arrepentimiento, no desatiendas, no ignores su voz. Acude rápido al trono de Dios para alcanzar su misericordia y arrepiéntete de corazón y empieza a hacer lo bueno. Y si a alguien has dañado, el perdón también implica restituir a quien lastimaste. Restituir como lo hizo Zaqueo. Zaqueo robó, Jesucristo llegó a su casa, él se arrepintió y ¿qué dijo? Voy a devolverle todo lo que le robé. ¿Qué es lo que le has robado a tu hermano? ¿La paz? Su buena reputación, porque quizás comenzaste a hablar cosas que no son ciertas de tu hermano. Restituí y sé valiente y ve a decir, lo que dije no es verdad. Eso es restituir. Y también es parte de un arrepentimiento genuino. Gracias a nuestro Dios que sigue siendo grande en misericordia, que nos perdona y nos sigue perdonando, y Cristo sigue intercediendo por nosotras, sus hijas, ante el Padre. No hay condenación
para los que están en Cristo Jesús. Pero si hay una responsabilidad, santifica tu vida. Santifica tu vida, apártate del mal. Busca al Señor. Rinde tu vida a Él. Lucha con tu pecado. Esa es tu parte. Esa es tu parte, que no la puede hacer nadie más. Es una entrega día a día. Es un rendirse día a día a la voluntad de Dios. ¿Oramos?